trabajó mi suegra y le dijo, mirá, dice, hay trabajo, dice, para vos, dice, y para Elsa, si quiere, vénganse. Yo me acuerdo, estaba el tren, me traje todo lo que tenía en Buenos Aires, la ropa, heladera, cocina. Federico Pascual, 23 años, nací en Macachín, pero viví prácticamente toda mi vida acá porque nací en Macachín por cuestiones obvias en su momento. Y mis viejos son de acá, mi abuela era de acá, tengo un abuelo que también está viviendo acá. Lo que pasa es cuando uno iba a la escuela, yo cuando venía del campo, que venimos que eran alemanes, yo hablaba en alemán nomás. Pero entonces había que capacitarse al castellano para ir a la escuela, si no la maestra no me entendía. Eran todos de Carué, mi viejo creo que hizo la policía, se conocieron en Carué y después vinieron, pidió traslado a La Pampa y vinieron para acá. Nací en Macachín, pero nací y estoy acá, o sea, vivo desde que soy bebé, acá en Carué. Mi mamá era vivía en el pueblo y mi papá era del campo. Y bueno, después se fueron a vivir, mi mamá se fue a vivir al campo y ahí nos criamos todos. Los 20 años me toca el servicio militar, lo hice acá en Toay. No, muy buena, sí. Mucho rigor, pero a veces, a ver, hoy mucho no se puede hablar de eso, ¿no? Pero es bueno el servicio militar, porque hay muchos renegados, como quien dice, en ese hoy más, uno sale bien. Yo por lo menos a mí me sirvió. Yo ya venía del trabajo de antes, ya venía fogueado, como quien dice. Pero ahí te fogueas un poco más. Cuando termino el servicio militar, vuelvo acá, sigo trabajando con mi papá, pero en esa época ya mucho trabajo no había. Entonces me dice, mirá, vas a tener que buscar otro trabajo, porque para los dos no da, ya sos grande. Entonces había una obra acá cerquita Puesto Caminero, había para hacer una casa. Bueno, ahí fui a trabajar de cocinero en ese tiempo. Mi papá se fue a vivir a Polvorines, que estaba juntado con otra señora, y yo de ahí estuve 2 meses más en la escuela, y mi papá me dijo que no podía pagarme los estudios ni mantenerme porque tenía hijos con la otra señora, y de ahí me fui a trabajar con Cama Adentro, y ahí tendría 18 años. A los 6 años mi papá se separó de mi mamá verdadera y nos dio uno a cada uno, a los hijos, uno a cada uno nos dio. Y yo llegué a un ¿cómo es que se le dice? Donde dan de comer y eso, restaurante. Esa señora me atendió, estuve con ella y a los 11 años empecé primer grado. Hasta tercer grado que fui, después falleció el hombre. Y la señora tuvo que llamar a mi papá que me llevara porque ella no me podía tener porque no podía mantenerme, porque había quedado viuda y no iba a cerrar el negocio, lo iba a vender, no sé qué iba a hacer. Y ahí fue que fui a Polvorines. Y de ahí después ya me fui con Cama Adentro y ahí empecé mi vida, mi lucha. Trabajaba Cama Adentro, casi siempre Cama Adentro porque no tenía dónde vivir. No, yo salía los sábados, los domingos y me iba ahí a Polvorines donde está mi papá. Entonces nosotros hablando con una vecina, hablando con esta, hablando con el otro, yo le dije, mire, yo quiero irme de mi casa y quiero trabajar, le dije. Ah, sí, dice, no te hagas problema, dice que yo tengo una parienta, no me acuerdo en este momento quién era, que trabaja con Cama Adentro en Buenos Aires. Yo le voy a decir que te consiga trabajo y vos vas si querés. Y así fue. Probé y estuve como 15 años en Buenos Aires trabajando así. En el pueblo, sí, porque había una escuelita en el campo, pero nos quedaba un poquitito más cerca acá, y igual teníamos que hacer 2 leguas, los primeros 2 años en una forá, y después en sulky a caballo. Mi hermana, mi mamá nos acompañaba, y después los últimos años veníamos solos. Los últimos 3 años venimos solos, con 9 años, 10, veníamos solos igual. En Rolón no había escuela secundaria, había en Rivera, y había que viajar... todos los días en un colectivo, llevaban los chicos a Rivera.
Yo estuve un año en una escuela agraria que hay en Rivera y no logré por varios motivos, no pude estar más y bueno, no estudié. Directamente ya vine al campo y empecé a trabajar y bueno, era la forma de vivir que tenía. Yo quedé huérfano de padre a los 7 años, así que tuve que ir a agarrar el campo y ayudarle a mi madre y a mi hermana para poder subsistir. Yo estuve hasta los 55 años en el campo. Después me casé, tuvimos un hijo y siempre viviendo en el campo. Y a los 55 años ya logré venir al pueblo cuando gané las elecciones, que tuve que venir a estar como intendente. No había como hoy, hoy hay baile, había baile pero cada tanto. Nosotros la juventud íbamos a los bares, a los boliches como quien dice en esa época. Entonces nos juntábamos, jugábamos al truco, al chinchón, a lo que podía jugar. Y alguna cañita nos tomábamos y bueno, y esa era la diversión que tenían los chicos. Las mujeres no se permitían en los boliches, solamente hombres, no como hoy. Las mujeres no se podían juntar, digamos, no siendo los bailes. Y cuando íbamos a los bailes, para sacar a una chica, la chica tenía que pedir permiso a la madre porque iba la madre con la chica al baile. Así que usted bailaba la sacaba a esta chica, si daba permiso a la madre, la sacaba a bailar, pero daba 2 o 3 vueltas, y ¿qué decía por ejemplo, la señorita? Dice, te tengo que dejar cuando termine la pieza porque mamá me está haciendo señas. Así que era todo un tema, no era fácil, no era fácil. En Buenos Aires, en un baile, y lo conocí ahí, bueno, relacionamos esto y el otro, pues nos juntamos, nació mi hijo ese que está ahora, y los atendió, tiene 43 años ya, y después trabajando, siempre trabajando, porque siempre trabajé, porque soy una persona que no me gusta pedir y que me digan una suposición para qué querés o por qué querés si lo tenés, una suposición. Entonces yo con mi plata hacía lo que se me cantaba. Entonces siempre trabajé hasta que me jubilé, porque estuve trabajando acá en la municipalidad 9 años. Y ahí me jubilé, trabajé en el hogar de ancianos también, estuve 15 años ahí trabajando en el hogar de ancianos. Y ya les digo, mis suegros vivían acá. En una fiesta que había acá en Rolón, que era el 75 aniversario del pueblo, nos conocimos y bueno, después seguimos viéndonos y seguimos hasta que logramos casarnos. Ella trabajaba en un campo como empleada doméstica y entonces yo la iba a visitar los domingos, los jueves, según por ahí algún día, mediados de semana, ahí la iba a visitar y bueno, los sábados, domingos por ahí salíamos. Yo ya tenía un vehículo y entonces veníamos acá había cine en Rolón, ahora no tenemos. Así que se venía mucho al cine, porque pasaban lindas películas, venía mucha gente de afuera a ver el cine. Venía gente de afuera, de Rivera, de Macachín. Terminé la secundaria acá, fui a Buenos Aires, pero con un tema económico que tenía que trabajar y estudiar. No me pude anotar tampoco a periodismo deportivo, así que volví. Allá en Buenos Aires estaba, en ese momento convivía mi hermana más grande con mi cuñado y mi hermana más chica que fue conmigo y se quedó allá directamente. Después viajé yo, que fue cuando entré a trabajar estaba en estación de servicio adentro, pero estuve 3 años y me volví. También con el tema de estudiar periodismo deportivo, pero con un tema económico no entré. No. Volví de vuelta a la casa en ese momento que era mi mamá y entré a trabajar en la municipalidad. En ese momento lo pedí yo, que era cuando estaba el otro intendente, que era Pepe Ferreira. Lo pedí y al otro día entré. En el empleo municipal en el Galpón. Durante mi época secundaria, como que nunca imaginaba que iba a llegar el fin, o tal vez no quería pensar en eso.
Entonces siempre trataba de patear mucho la orientación o hacia dónde iba a dirigirme yo en el futuro. Ya en el último año de secundaria no me quedaba otra que elegir. Sabía que ir a hacer trabajo de fuerza o al campo, o agarrar la pala, lo que sea, en ese sentido estricto no iba conmigo. Así que dije, no, me tengo que dedicar a los estudios y tengo que tirar por ahí. Por suerte mis viejos tenían la posibilidad de bancarme. Entonces, bueno, hice un test vocacional, más que nada orientativo. Me salieron muchas orientaciones en las sociales. Y ahí es donde decidí, una compañera me habla sobre la carrera de asistencia social, que una prima trabajaba de eso. Me contó un par de cosas, me convenció, dije, voy a estudiar esto, fue así. Y bueno, justo estaba en Santa Rosa la carrera. Así que, como te digo, mi viejo, por suerte me pudieron bancar, accedieron y yo me fui a estudiar a Santa Rosa, 4 años, hice el título de terciario, me faltó la licenciatura, todavía no la hice. Pero bueno, me recibí, volví acá a trabajar acá de asistente social. La transición fue relativamente sencilla porque el hecho de irme a estudiar a Santa Rosa también era un plus positivo para mi familia porque ya mi hermano estaba estudiando allá. En realidad no tenía mucha salida tampoco, era trabajar y en ese momento juntarnos con amigas a tomar mate, pero más de eso no. Por ahí de vez en cuando salía de boliche, pero si no, no. E igual lo que es acá en el pueblo se conocen todos, o sea, mate tomas con todos, la charla es con todos. Él también es de acá igual, no es que ya nos conocíamos de chicos, porque por ahí en primaria también era juntar quinto y sexto, ponele, o cuarto y quinto, entonces compartías lo que es primaria también. Fue después de un baile, que al otro día nos juntamos, fue como amigos, terminé siendo después novio. Y en realidad, fue lindo. Y al primero lo buscamos, al segundo ya no, vino colado, pero el primero fue buscado. Siempre, de chica quise tener un hijo varón, después que venga el que quiera, hombre, mujer, cualquiera, vino varón. Y el primero era Chocho, era varón. Después el segundo también fue varón. Y bueno, ya, viste, cuando es el primero le tenés más cuidado, estás pendiente, ya el chiquito no, ya el segundo era distinto. Y en ese momento, con el primer embarazo, que fue el primero, ahora estamos alquilando, pero no teníamos tampoco casa propia, entonces era mudarnos de un lado al otro. Pero tuvimos mucho apoyo también de la familia sobre parte de los abuelos paternos, porque un tiempo también convivimos en la casa de ellos. Después nos íbamos mudando y así, pero la contención la teníamos siempre. Y en ese momento es que yo no trabajaba, porque no tenía trabajo, y laburaba el padre, pero en ese momento estaba por día, o sea, trabajaba en negro. Y en realidad en todo, porque tenés el alquiler, tenés que subventar los gastos. Venía un nene en camino, era como, sí. Sí, luego que creo que fue, no me acuerdo si fue cuando nació él o antes o después, lo blanquearon al padre, así que después cambió. Por en esta casa como 5 años casi que estamos, 4 o 5, poner. Volví porque, primero, en principio me gusta mucho el pueblo, me gusta mucho la tranquilidad y todo lo que tiene para ofrecer, me gusta mucho su gente, me gustaría ser alguien acá antes que no ser nadie en una ciudad. Entonces, bajo eso y bajo que al menos dentro de esta coyuntura yo puedo vivir de esto y estar acá, justamente las posibilidades, esa es la razón por la que me quedo. La tranquilidad y porque puedo. Porque por ahí tengo muchos amigos que se quieren volver, pero no tienen de qué vivir si están acá. Mi padre era, por ejemplo, todo el mundo trabajaba en el campo, porque el más fuerte era el campo. Después vino Rolón y empezó a trabajar de molinero, posero. Bueno, la gente joven no sabe lo que es, ¿no? Hoy los molinos existen en los campos. Molinero, posero, alambrador, de todo hecho. Y es según, porque tenés gente grande que sale, te va a los bailes o te va a cualquier actividad que se haga, y otra gente que se queda en la casa o no, o quizás no es por nada, capaz que prefiere estar solo en la casa tranquilos y no salir, qué sé yo, a divertirse.
Por eso ahí yo digo, hoy día los jóvenes tienen tanta disponibilidad de cosas, la mayoría, ¿no? Que me da lástima que no sepan aprovecharlas y disfrutarlas, porque nosotros tenemos que hacer mucho sacrificio para poder salir a divertirnos un rato. Yo lo veo mal, porque yo lo veo que los chicos de ahora, la juventud de ahora, está pretendiendo de los padres. No trabajan, van a los boliches, se compran unas zapatillas de marca, pero ¿por qué? A los padres. Ellos no se dan por trabajar, por decir voy a ayudar a mi papá, a mi mamá. Por lo general te encontrás con muchos personajes en un pueblo, más que nada en Rolón. Creo que tenemos muchas personas y adultos mayores que cuando te enterás de anécdotas de ellos o dichos de ellos, que cuentan ellos o cuentan otros de ellos, te cagás de la risa por ahí, perdón la palabra, de los personajes que te puedes encontrar en un pueblo tan chico. Se suelen juntar en casas particulares a jugar a las cartas, o también tenés alguno que otro, no sé ahora con exactitud, pero porque yo hace mucho que no voy al bar Don Pedro, pero en el bar Don Pedro también es un lugar en el que radican un montón de generaciones al mismo tiempo, desde personas mayores hasta jóvenes, entonces como un espacio en el que convergen todas esas edades. Entonces también es un espacio como un choque ahí que se da. Pero sí, yo creo que en ese sentido los adultos de nuestra localidad al menos tienen mucha actividad, o al menos son muy activos per se, incluso tal vez más que nosotros los jóvenes. Yo les diría lo mismo que les digo a mis nietas y a mis bisnietas, no porque son chiquititas, pobrecitas, pero a mis nietas que son grandes, yo les digo que los padres y nosotros, porque yo también los ayudo, en todo lo que pueda los ayudo, no tengo problema en ayudarlas, estoy con ellos, le compro de todo, lo que les hace falta y eso, que no vamos a estar toda la vida. Introspección, tal vez, que aprovechen este tiempo tal vez libre que tengan ahora. Imagino que la mayoría o están jubilados o pensionados o pueden disfrutar de su retiro. Que disfruten la paz y la tranquilidad que tal vez en su época activa laboral no tuvieron. Que traten de conocerse, que traten de hablar consigo mismos y que rescaten no solo lo negativo de sus vidas o miren para atrás con arrepentimiento en retrospectiva, sino también traten de rescatar lo positivo y que hoy en día pueden estar vivos para poder conocerse un poco más, ¿no? Y relacionarse con la gente de su pueblo. Más que nada de su introspección, creo yo que les pediría, si tuviese que pedirles algo. Te voy a cambiar un poquito la pregunta. Yo les diría más a los padres que ellos vivieron otra vida totalmente diferente, que se las expliquen a los hijos y que les enseñen a vivir. Yo no digo pasar frío como pasé yo, no hambre, pero privarme de cosas. Yo veía que otros chicos tenían un mejor pantaloncito, una mejor camisa o eso, y privármela. No, yo no pido eso. Yo lo que pido es que aprendan a respetar. Y que salgan, que se diviertan, porque la vida es una sola, es así.